espacios académicos para poder analizar de manera conjunta y principalmente de manera práctica, ¿no? Cómo estamos nosotros solicitando las medidas cautelares, cuál está, cómo se está desarrollando el procedimiento correspondiente, cómo estamos ejecutando. Más bien hemos superado ya muchos aspectos, la ejecución del mandamiento de embargo de inmuebles, que ya no sea de forma física, sino a través del registro. Pero aún así seguimos solicitando de manera incluso hasta mecánica algunas medidas precautorias, pero que no responden a la naturaleza ni la finalidad, ¿no? Ni el objeto que pretendemos asegurar. Por ello, va a ser necesario en estas dos clases, primero, enfocarnos en los procesos cautelares en sí, ¿no? Las normas comunes de todos los procesos cautelares y las medidas precautorias de manera específica. Y de igual manera, las medidas precautorias establecidas en el Código Civil para resguardar el cumplimiento de las obligaciones. De ahí entender justamente cómo es necesario contar con algunas medidas precautorias que puedan asegurar el resultado de una sentencia y ejecutar la misma. También vamos a analizar el por qué, si existe una hipoteca, será necesario el embargo, y si existe una hipoteca voluntaria, será necesaria una hipoteca judicial, y qué es la hipoteca, será también una medida precautoria, como ustedes bien saben, ya una garantía real por excelencia, pero cuál su incidencia justamente para asegurar el cumplimiento de la obligación. Son temas cotidianos, pero que muchas veces los pasamos de lado, ¿no? Y prácticamente no realizamos un análisis especial, concreto, preciso. Por ello, no se olvide que siempre al interpretar la norma, uno no tenemos que encerrarnos de manera ritualista, ¿no? Pero sí, al aplicar la norma procesal, no se está aplicando esa norma con un fin en sí mismo, sino es el articulador, el motor que da pie a la materialización de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, ¿no? Todas esas fases, esos procedimientos, lo único que hacen es justamente establecer la efectividad de esos derechos reconocidos en la ley sustantiva. Si en contrato de préstamo hay obligaciones, entonces, ¿cómo vamos a asegurar? Nos vamos al procedimiento. Pero si aún así no se ha cumplido con el cumplimiento de la obligación, ¿qué tenemos que hacer? La ejecución, justamente. Y de ahí no me canso siempre de poder, eh, siempre recordarles, ¿no? Los postulados del Código Procesal Civil, que nos ayudan justamente hasta encontrar soluciones cuando nos quedamos atascados, valga el término, con la aplicación de una determinada norma. Entonces, tanto a ustedes como abogados en ejercicio libre, como a nosotros, autoridades judiciales momentáneas, ocupando dignos cargos, tengamos que aplicar de forma efectiva y precisa un determinado artículo. Y no solamente de forma aislada, sino partiendo siempre de la Constitución. Nuestro tema, bueno, se centra en el libro segundo, el desarrollo de los diferentes clases o tipos de procesos, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta la normativa común aplicable a todo tipo de proceso. Desde los principios, inclusive las medidas precautorias también tienen sus propios principios, desde los poderes, las facultades de la autoridad judicial. Las medidas precautorias no pueden ser simples enunciados. Tendrá que existir justamente una coercibilidad, vale decir que esa decisión que adopte la autoridad judicial se tenga que cumplir.
Actualmente no está de forma expresa el mandamiento con facultad de allanamiento, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Muchos se centran solamente en el contenido del mandamiento en embargo y no está como la anterior redacción, y autoridades judiciales no se animan a disponer el allanamiento, o juzgados no solicitan el mismo. Cuando si se interpreta de manera conjunta esa obligatoriedad de las decisiones judiciales y también adoptando todas las medidas necesarias, entonces nos da esa posibilidad también, ¿no? Y justamente el segundo libro, que empieza con los procesos preliminares, la conciliación previa, ¿no? También estas diligencias preparatorias que tienen el fin de preparar una demanda principal, ¿no? Ya sea inclusive para complementar la legitimación activa, pasiva, para un futuro proceso, conocer exactamente los datos de la personalidad, domicilio, estado civil del futuro demandado, anticipar el diligenciamiento de prueba, ¿no? Y de igual manera, ¿no?, como medida precautoria también, ¿no?, se puede solicitar mediante diligencia preparatoria. Y de ahí, posterior a los procesos preliminares, justamente en el segundo libro se encuentra nuestro tema, proceso cautelar. ¿Qué significa? ¿Qué alcances? ¿Cuál la naturaleza? Ya de forma general, en la diapositiva establecemos que justamente una de las finalidades es prevenir la inejecutabilidad de una sentencia futura. ¿De qué nos va a servir pretender una reivindicación de un inmueble si en el interín del proceso pueden transferirlo? Pero para evitar esa transferencia, ¿será suficiente una anotación preventiva? Ahora, necesariamente vamos a tener que solicitar esa medida precautoria ya iniciando el proceso, o también podemos antes. Y de igual forma, esa solicitud, ya sea anotación, embargo, secuestro, cualquier otra medida precautoria, tendrá que ser necesariamente con el conocimiento de la futura parte mandada, porque una de las reglas del proceso preliminar es de que estas diligencias sean con conocimiento de la futura parte demandante. Y claro, hay también la excepción que pueda ser de determinación unilateral. Y el proceso cautelar, ¿cuál es su esencia? Entonces, miren, muy importante partir justamente, ¿no?, de lo que son el proceso cautelar en sí. Y de ahí para poder arribar también a las medidas precautorias. El proceso son los distintos mecanismos para poder llegar justamente a asegurar el objeto del litigio. Y las medidas precautorias, justamente los mecanismos, los medios que nos van a permitir, ya sea por un lado, asegurar el desarrollo del proceso, conservar, asegurar, o por el otro, prevalecer el cumplimiento de una resolución judicial. ¿De qué nos sirve tener una sentencia si no vamos a poder ejecutar la misma? Entonces tenemos que desde un principio asegurar el objeto del proceso y el cumplimiento de la decisión o resolución que justamente inclusive nosotros estamos solicitando. De ahí que las características de la... Por favor, puedan apagar sus micrófonos. Entre las características de las medidas precautorias se encuentran la provisionalidad, ¿no?, tal cual establece el artículo 314, porque no tienen un fin en sí mismo. Muchos piden anotación preventiva y dejan pasar años y años con tal que esté anotado preventivamente, están tranquilos, no, porque siguen la suerte de lo principal. Entonces van a durar
mientras duren las circunstancias que dieron lugar justamente a esas medidas. Si inclusive estamos queriendo presentar como una diligencia preparatoria para una futura demanda principal y no presentamos esa demanda principal, inclusive puede ser sujeto a caducidad, como veremos. Algo también importante, la mutabilidad o la facultad del juez de poder, ¿no?, disponer otra medida que sea menos perjudicial. ¿No? Las partes también pueden pedir la ampliación, mejora o cambio. Muchas veces directamente recurren a la apelación cuando pueden ofrecer, si es que es la futura parte mandada o ya demandada, puede solicitar justamente de que se modifique. Estamos acostumbrados, hay una deuda de 5.000 bolivianos y se dispone retención de todas las cuentas, embargo, 2 inmuebles, 3 vehículos y la deuda 5.000 bolivianos. Y no es correcto, ¿no? Porque también tiene que responder al principio de proporcionalidad. Son admisibles en todo proceso, pero generalmente en todo proceso contencioso, ¿no? Monitorio extraordinario, ordinario. Y claro, también los concursales, porque de por medio está también cumplimiento de la obligación, pero un voluntario podrá ser necesario en algún proceso voluntario. Evidente si se suscita oposición, claro, pero mientras tanto considero que no. Y también este carácter de caducidad que va y guarda relación con el de provisionalidad. De manera precisa, el 310 parágrafo segundo establece que si no se formaliza una demanda sobre una medida precautoria tramitada como diligencia preparatoria, entonces a los 30 días se extingue. ¿Bien? Cuando se plantea como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los 30 días siguientes de habérselas ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante si hubiera lugar al pago de daños y perjuicios. ¿Por qué hay esta, tal vez, drasticidad del legislador a quien ha solicitado? Incluso se va a poder eh, llegar a condena de daños y perjuicios. Mm, Porque justamente la nueva dinámica procesal hace que el proceso, una vez que se inicia, sea como diligencia preparatoria, como proceso cautelar, ¿no?, tiene que seguir las distintas fases hasta llegar a la sentencia. Con el anterior procedimiento del 76, solamente por el hecho tal vez de uno asegurar, pero más que todo perjudicar a la parte mandada, pedían anotación preventiva, pedían también retenciones y no efectuaban mayor actuación. Y se quedaba indefinido, se archivaba y todo aquello, ¿no? Entonces, tiene que tener una razón estas solicitudes y esa razón se tiene que materializar posteriormente en una demanda principal, porque por algo también se denomina provisional, embargo preventivo, anotación preventiva. Ya en caso de que pueda existir una sentencia favorable, entonces esa anotación pasará a un registro, ¿no? Ese embargo ya pasará a un embargo ejecutivo, porque habrá una sentencia ejecutoriada. Ese es el objetivo. Y por ello, si no se pueda formalizar la demanda, miren, se tiene 30 días. Caso contrario, caducan. Incluso impele esta norma a la autoridad judicial para disponer de oficio. Hay que reconocer como son tantos procesos, ¿no? Y claro, ahí necesitamos mucho la ayuda también de nuestro secretario, secretaria, para que, o como cuando se puede, también fin de semana revisando los procesos para ver, muchos ya pasan más de 6 meses hasta un año y no han formalizado, entonces de oficio tenemos que disponer la caducidad. ¿No? Te soy sincero, muchos aspectos de oficio nos cuesta, ¿no? Pero sí, ya cuando están
sin ningún movimiento 6 meses, cuando no se está procediendo a la citación en el plazo de 30 días y hay un control mayor, ¿no? En los procesos cautelares también se está queriendo realizar este control porque, como han podido escuchar, el 310 es claro, se establece inclusive esa caducidad dispuesta hasta de oficio. Algo también trascendental y vamos a incidir más adelante la responsabilidad que generan. No es solamente pedir por pedir. Muchos hasta llegan a presentar denuncias disciplinarias porque la autoridad judicial no le está aceptando que por unas rajaduras, ¿no? En su muro, producto de la construcción de todo un edificio, no se esté paralizando la obra. Pero quizás no sea la medida precautoria pertinente. Imagínense paralizar la obra por un solo día, un edificio, o a ultranza, solicitar directamente secuestro y sin facultad de allanamiento, ingresar, así siempre se ha hecho, sacar los bienes, inclusive si se tratan de vehículos, ¿no? Llevarlos a otro lugar cuando no hay secuestro. Hay mandamiento de embargo con facultad de allanamiento, pero no hay el secuestro. Entonces, ojo al solicitar las medidas precautorias, porque justamente de demandantes podemos pasar a demandados. Y es muy importante la orientación que haga el abogado patrocinante al momento de ejecutar, porque caso contrario, conforme establece el 310 parágrafo tercero y principalmente el 323, pueden ser objeto de daños y perjuicios. E inclusive va a quedar sin efecto esa actuación. Muchos van y aprovechen que hay un pequeño espacio o la puerta entreabierta, entran y dicen, bueno, no se han abierto voluntariamente y entramos y demás. Y luego están teniendo problemas con allanamiento, porque habían joyas, había dinero. Mm, No nos desesperemos al momento de ejecutar. Vayamos a ejecutar con la mente fría y tomando en cuenta todas las alternativas que se puedan presentar, ¿no? Y evitemos justamente esta responsabilidad. Generalmente son de tramitación unilateral. Prácticamente es la regla, porque si se van a tramitar con la noticia o conocimiento de la futura parte demandada, en este caso, claro, antes del proceso, entonces puede perder su efectividad, ¿no? Pueden poner a resguardo esos bienes, ocultar y demás. Eso generalmente con la medida precautoria como proceso preliminar. Ya dentro del desarrollo del proceso, toda resolución que emita la autoridad judicial siempre tiene que estar en conocimiento de ambas partes. Por otro lado, también eh, el artículo 315 señala, ¿no? Si el afectado con la medida cautelar no hubiera tenido conocimiento de ellas a tiempo de su ejecución, será notificado dentro del plazo de 30 días computables desde su ejecución, para que tenga conocimiento, ¿no? Pero ya la mayoría cuando van al banco y se enteran que ha sido retenido, pues se enteran, pero nos da esta posibilidad de, desde la ejecución 30 días para poner en conocimiento, si no carece su efectividad. Entonces, dentro del tramitado como diligencia preparatoria, entonces es de tramitación unilateral. Y adentro del proceso producto de las comunicaciones judiciales, bueno, también conocimiento de la otra parte. Estos caracteres generales se van materializando en la distinta normativa que algunos artículos ya me adelanté en la lectura, pero igual vamos a seguir con ese desarrollo. ¿Ante quién hay que presentar? Miren, qué importante establecer estos parámetros, porque justamente ante el juez que va a conocer la causa principal, así establece el 312, será competente para disponer las medidas cautelares si hubieran sido planteadas como medidas preparatorias la autoridad judicial que deba conocer la demanda principal. Actualmente estamos teniendo una serie de inconvenientes, tanto
para las propias autoridades judiciales, pero con mayor razón para las partes litigantes. Por ello necesitamos también que los abogados en ejercicio libre puedan coadyuvar cuando presentan una diligencia preparatoria de conciliación. Luego, sobre esa diligencia preparatoria de conciliación, solicitan una medida precautoria o la inversa, presentan un proceso cautelar y una medida precautoria específica, notación preventiva en paro, y luego recién para ya cumplir los requisitos del 362, 363, vale decir, agotar la conciliación previa, presenta luego una conciliación. La cautelar está tramitándose en el juzgado público número 1, la conciliación previa en el tercero. Y la demanda principal cuando presentan está en el 10º. Entonces, cuando tengan que realizar estas actuaciones, ustedes guíen. Hemos solicitado, también se está tramitando esta diligencia o la medida precautoria en tal juzgado. ¿Para qué? Para que todo se pueda tramitar en ese juzgado, el primero que se ha sorteado. Están ahí los lineamientos también de la circular desde el 2017, el protocolo y principalmente cuando tomamos en cuenta si tramitamos diligencias preparatorias o procesos cautelares como medidas preparatorias, entonces, de acuerdo al 305, se tiene que tramitar ante la autoridad que conocerá el proceso principal y de manera categórica también establece el 312. Pero no sé qué está pasando, a ver, tal vez algunos comentarios del interior, por lo menos aquí en Cochabamba estamos teniendo muchas dificultades porque si bien en la mayoría de los casos revisamos en el sistema, ¿no? Sistema SIREC, si ya ha sido tramitado, presentado, pero en muchos casos, bueno, no podemos realizar ese control o tal vez no está toda la información y luego ya con la demanda recién nos enteramos que sí había estado tramitado el proceso cautelar en otro juzgado y luego la conciliación previa en otro juzgado. Entonces, Guillén, en sus memoriales también hago constar que anteriormente y con la misma pretensión las mismas partes ya hemos presentado una diligencia preparatoria para que la autoridad judicial remita ese juzgado y se evite inclusive llegar un momento para conflicto de competencia. No, tú has conocido la diligencia preparatoria y usted ha conocido la cautelar, le dice de un juzgado a otro juzgado, entonces conflicto de competencia. Y mientras se resuelva, y más aún si está de por medio justamente medidas precautorias para evitar el peligro en la demora o el peligro en mora. Entonces, siempre, por favor, puedan hacer conocer todos los antecedentes. Ya se ha tramitado diligencia preparatoria, ya se ha tramitado medida precautoria y que mejor ya acompañar las pruebas de esas actuaciones y no sorprendan a la propia autoridad y que al final los sorprendidos serán las propias partes justamente con la demora merced al conflicto de competencias y esperar el resultado. Algo trascendental, la verosimilitud, ¿no? Es la probabilidad, la presunción del derecho, no es necesario la certeza. Por eso hasta una copia simple de un contrato de compromiso de venta puede dar lugar a que sí se dé lugar a una anotación preventiva, ¿no? Y, pero eso también tenemos que acreditar que ese inmueble pertenece al futuro demandado, ¿no? Y de igual manera, no puede decir, pero con esta apariencia de derecho puedo pedir todo y demás, claro, está bajo la responsabilidad, pero también la autoridad judicial tendrá que dirigir esas actuaciones a fin de que pueda establecer si esa medida precautoria, ¿no?, es coherente, es pertinente, ¿no?, y va a poder asegurar el objeto del futuro proceso o el resultado de una sentencia. Ya la certeza se tendrá que establecer en la demanda principal. Y ojo, si ocasiona perjuicios, entonces también está ahí dentro de la responsabilidad. Como vamos a iniciar un proceso y esperar el resultado de la sentencia, la apelación, la casación, si se trata de un ordinario, si en ese interín el objeto puede desaparecer, perecer, deteriorarse,
demás. Entonces, justamente dentro de estos supuestos de presentación está el peligro en la demora, periculum in mora. No podemos esperar justamente hasta obtener un resultado, ¿no? Y por ello, existiendo una probabilidad o presunción de derecho, entonces solicitamos la medida precautoria a fin de que no, por el desarrollo del proceso, la demora del mismo, se pueda prácticamente desaparecer el objeto del futuro proceso. Bueno, otro de los requisitos, o bueno, de los presupuestos que establecía el procedimiento civil del 76 era la famosa caución, ¿no? O la contracautela, la garantía, en otras palabras. Y también ha dado lugar a una serie de procedimientos, ¿no? Irregulares. Por ejemplo, cuando yo estaba en otro distrito, presentaban o solicitaban la medida cautelar y veíamos si había verosimilitud, peligro en la demora, disponíamos, ¿no? O observábamos y demás, o al final rechazamos. Pero en otros lugares, hay que, como aquí en Cochabamba, con el procedimiento civil del 76, se señalaba audiencia para considerar la contracautela, para ver si esa contracautela podía llegar a responder eh, o garantizar, ¿no?, posibles daños y perjuicios. Y en ese interín de señalar la audiencia y demás, miren qué tiempo pasaba, ¿no? Entonces, eh, es que con el proceso civil 76 hay que reconocer, éramos más formalistas, ¿no? No se llegaba a una interpretación tan sumera de la misma naturaleza y finalidad de estos institutos jurídicos. Es así que el mismo legislador ha visto, ¿hay responsabilidad? Claro que sí, ¿no? Entonces, si van a pedir, tendrá que ser también con una probabilidad de derecho, caso contrario, pues van a ser sujetos a los daños y perjuicios. Pero hasta solicitar la caución, ¿no?, puede que directamente se materialice ese peligro en la demora y luego incluso de los trámites de la caución, porque primero el ofrecimiento, luego la aceptación e inclusive esa contracautela. Por ahí se pedía, sin embargo, la prohibición de innovar o contratar, entonces se daba como contracautela un vehículo, un inmueble también, se tenía que registrar incluso a nombre del juzgado y luego una vez que esté grabado esa contracautela, recién disponíamos la medida precautoria. ¿Qué tiempo pasaba entre uno y el otro? Y mientras tanto ya tal vez ya no tenía ningún sentido la medida precautoria porque el inmueble ya estaba transferido o inclusive también en buen recaudo. Entonces, por ello, elimina, excluye el legislador la caución o contracautela, pero no de todas las medidas precautorias, porque actualmente para la intervención judicial sí establece la posibilidad de contracautela conforme al artículo 313, 331, numeral 3 del procesal civil, que de forma expresa señala la contracautela, esto con relación a las atribuciones de la autoridad judicial para designar interventor, que también vamos a ver día mañana. La autoridad judicial tendrá en cuenta la designación, recaiga en persona idónea, la resolución que disponga la medida señalará las funciones del interventor y numeral 3, la contracautela será fijada teniendo en cuenta la clase de intervención y los perjuicios, costas y costos que la medida pueda irrogar. Tratándose de interventor informante, no requerirá contracautela, salvo mejor criterio de la autoridad judicial. Entonces, esa es la excepción a todas las medidas precautorias para cuando se trate de intervención, ¿no? Pero si es solamente informante, sí, así lo considera la autoridad judicial, tampoco va a ser necesario la contracautela, ¿no? Pero si es interventor, administrador, recaudador, así está de por medio de la contracautela. Sigamos. Entonces, dentro de los requisitos de procedencia, conforme al 311, señala, ¿no? Eh, por muy medida precautoria que sea, tenemos que establecer los hechos que están dando lugar conforme el compromiso de venta que acompaña,
se puede evidenciar que Juan Pérez, ¿no?, como vendedor promitente, me otorga a mi favor, como comprador promitente, el inmueble ubicado en tal lugar. Sin embargo, también la noticia por el periódico sigue ofreciendo el mismo inmueble. Entonces ahí vamos a la determinación de la medida y sus alcances. Hay un compromiso ya efectuado con mi persona. Ya hay un contrato, ya hay una ley entre partes y no podría ya estar ofreciendo a otra persona. Y a fin de inclusive de resguardar el capital entregado y al margen también, ¿no?, el cumplimiento del mismo, solicitamos una medida precautoria, cosa que para que no lo pueda inclusive ya transferir porque el inmueble sigue a nombre del vendedor promitente. Entonces, esos son los requisitos en los que tenemos que cumplir en la demanda de manera precisa los hechos que están dando lugar y también qué medida estamos solicitando y los alcances de la misma. Por eso no nos mecanicemos, ¿no?, y todo sea anotación preventiva. Y de igual manera, estos otros requisitos como el 311 mm, se van a ordenar cuando la autoridad judicial estime que son indispensables para la protección del derecho, siempre que exista peligro de perjuicio, ¿no?, peligro in mora o frustración del mismo por la demora del proceso. Y la probabilidad de derecho, la verosimilitud, ¿no?, y ese peligro de perjuicio deberán justificarse documentalmente sin que sea necesaria prueba plena. No hay prueba plena, pero tampoco esa presunción del derecho tiene que ser solamente eh, merced a la buena fe de la persona. Es decir, yo he firmado un compromiso de venta, no tengo en este momento el documento a la mano, pero mañana mismo hay una transferencia y solicito tal medida precautoria. No, no. Aunque sea fotocopia simple, pero tendrá que acompañarse ese documento. Y si es solamente que se toma en cuenta como principio de prueba, ¿no?, la fotocopia, pero qué mejor si desde un inicio justificamos documentalmente esa probabilidad de derecho, cumplimiento de obligación. Ahí está el contrato de compromiso de venta. ¿Qué hacemos con algunos contratos verbales? ¿Cómo vamos a poder pedir directamente la medida precautoria? Entonces, previamente, necesariamente tendrá que acreditarse la existencia de ese contrato verbal, porque 311 es categórico al establecer que se debe justificar documentalmente. No solamente acompañar nuestro carnet, o fotocopia del carnet y solicitar la medida precautoria. Esa relación de hechos también tendrá que estar acompañada o acreditada también documentalmente, porque podemos inclusive, imagínense, prohibición de innovar y que no se esté realizando construcciones en un inmueble, que cuánto de perjuicio se puede solicitar, ¿no? Y justamente ante la autoridad que va a conocer de la demanda principal. Esto siempre y cuando se efectúe como diligencia preparatoria. Si bien rige el principio dispositivo, pero conforme la naturaleza y justamente el perjuicio que se pueda ocasionar, la norma le otorga estas facultades, ¿no?, más allá incluso de los poderes establecidos en el artículo 24, pero siempre de acuerdo al principio de dirección, ¿no?, por el cual la autoridad judicial tiene que observar que se estén cumpliendo no solamente los procedimientos adecuados, sino también que cada petición responda a la naturaleza y en este caso el bien que se pretende proteger. Por eso, para evitar esos perjuicios innecesarios, puede limitar la medida cautelar. Hay que reconocer la mayoría de jueces también nos mecanizamos, nos pedimos embargo. Revisamos, sí, hay un contrato de deuda, ¿no?, o por el contrario también existe un documento del compromiso de venta que le decía, bueno, dispone la anotación preventiva. Pero puede ser que nos estén pidiendo retenciones, embargo de varios bienes y si incluso ya hay una garantía ofrecida, porque no solamente disponer el embargo de esa garantía, limitar la medida,
o disponer otra diferente o menos rigurosa. Si revisamos la mayoría de los procesos monitorios ejecutivos, y antes con el procedimiento civil 76 era con más frecuencia, se solicitaba, creo que todas las medidas precautorias habidas y por haber, claro, para asegurar el cumplimiento de la obligación. No, pero tiene que primar el principio de proporcionalidad, ¿no? Y si no está primando ese principio de proporcionalidad, es una deuda, se está queriendo justamente asegurar el cumplimiento de una obligación de 5.000 bolivianos y nos piden el embargo de un bien inmueble, no hay proporcionalidad. Entonces, tal vez se va a disponer una menos rigurosa. En vez del embargo sobre el inmueble, se dispone la retención de cuentas hasta la suma de 5.000 bolivianos, excepto si se trata de sueldos y salarios. Esa es una facultad que tiene la autoridad judicial. Y justamente conforme el principio, el carácter de instrumentalidad, merced al 314, estas medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias. Si han cancelado, por ende, también la medida precautoria ya no tiene razón de ser. Por eso muchas veces si llegan a una transacción al desistimiento, por ende también solicitan el cese o la cancelación de las medidas precautorias, porque siguen la suerte de lo principal. Y vuelve a reiterar, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá disponer modificación, sustitución o cese en razón de la mejor protección de los derechos. No es solamente a todo lo que puedan solicitar, tenemos que revisar, tenemos que ver si realmente es lo más correcto y va a poder garantizar. Aquí tenemos que tener cuidado principalmente con los procesos de obra nueva perjudicial, ¿no? Que de por medios hay construcciones, movimiento de tierras, y más aún si son de gran envergadura, mm, casas, hoteles. Y lo primero que nos piden, porque justamente también es una de las razones, y mañana también, si nos alcanza hoy, pero con más precio mañana, vamos a analizar esas medidas precautorias específicas para los procesos extraordinarios de obra nueva perjudicial y daño temido. Pero aún así, entonces tendrá que, ya en la solicitud, a fin de evitar que incluso pueda ir a de inspección recién ver la magnitud de los daños, ya se tiene que acreditar al principio esa verosimilitud y sobre todo el perjuicio que está ocasionando o que se pretende proteger. Y justamente 336 en la obra nueva y perjudicial, daño temido, numeral 2 parágrafo segundo, cuando la demanda persiga la demolición de una obra en ejecución que daña la propiedad o la posesión del demandante, la autoridad judicial podrá disponer la paralización de los trabajos de edificación. De igual manera, puede ordenar las medidas de seguridad tendientes a evitar el daño que pudiera causar la caída de un bien en ruina o en situación de inestabilidad. Entonces, no es que directamente hay obra nueva perjudicial o tenido, en este caso obra nueva perjudicial, entonces dispongamos la paralización de los trabajos. Tenemos que ver si realmente va a ser necesario la paralización. Por ahí solamente un sector, una zona, producto de la propia humedad. Entonces va a depender mucho de su solicitud de la parte demandante, más aún si es antes de la demanda y cumplir con ese requisito de procedencia, es decir, establecer esa relación de hecho y de igual manera también que esa medida precautoria que están solicitando sea la más idónea, en este caso la paralización, sea indispensable para evitar un perjuicio mayor. En estos casos tenemos que tener justamente el sumo cuidado para disponer, o en su caso tal vez otra distinta o menos rigurosa, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Vamos a analizar de forma precisa porque está dentro de las provisiones de innovar y contratar medidas precautorias específicas,
pero también el numeral 3 señala que el abuso del derecho, cuando la demanda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, la autoridad judicial podrá dictar las medidas indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable. Entonces, llegar a ese equilibrio, no pedir por pedir, no hagan que sus propios clientes luego estén siendo responsables por daños y perjuicios. Entonces, soliciten una medida precautoria acorde, ¿no?, al objeto que se pretende garantizar, asegurar. Ya dentro del procedimiento, y esto es muy importante, el 315, porque hasta ahora, lo que les decía, hay hasta ahora confusión, en el sentido de que va a ser de estas medidas cautelares necesariamente con conocimiento de la otra parte, ¿no?, y que señala el artículo 315. En primer lugar, se decretan sin audiencia de la otra parte, ¿no?, es decir, sin conocimiento de la otra parte, ¿no? Y de igual manera, ningún incidente ni observación planteados por la o el cautelado con la medida podrá impedir su ejecución. Siempre nos dice, objeción a medida precautoria, una vez que se conocen, reposición y todo aquello. ¿Qué? Pero ¿qué dice ningún incidente ni observación? De ejecutar, se va a ejecutar, evidente, tendremos que resolver ya sea esa objeción, reposición, pero no va a impedir la ejecución. Y claro, por ahí disponemos nosotros la paralización de las obras y nos dicen, la obra está en otro sector y justamente el supuesto daño es del otro vecino colindante, ¿no? Y paralizar la obra implicaría de que se va a ejecutar, pero miren qué importante también tomar en cuenta todos esos parámetros para que la autoridad judicial, ¿no?, pueda mantener o modificar o incluso el cese hasta de oficio. Si hay otros elementos, y en esos casos, qué mejor que con inspección y con estudio pericial correspondiente. Y merced, el primer requisito del 315, tramitación unilateral. Ya les decía, para que no se ponga en recaudo. Pero ya en estos casos, imagínense, si vamos a disponer la paralización de las obras, a quien tenemos justamente al director de la obra, el futuro demandado, se tiene que poner en conocimiento para que nos sigan realizando, ¿no? Ya en otras actuaciones como eh, anotaciones, puede ser inhibición o demás, bueno, cumplir con el parágrafo segundo de poner en conocimiento después de que se ha ejecutado en el plazo de 3 días, ¿no?, de la medida cautelar. Pero lo importante es siempre tratar de asegurar al inicio y por la tramitación unilateral. Es un mini juicio, ¿no?, pero tiene que ser inmediato. No es mecánico. Tiene que responder al objeto en sí de la solicitud. Cada caso es un mundo, ¿no? Por ello, va a valorar toda la prueba ofrecida. Entonces, no solamente porque no haya certeza del derecho, vamos a acompañar nuestra fotocopia de carnet, tendremos que acreditar eficientemente, queremos paralización de las obras. Aquí están inclusive la alcaldía también ha dispuesto la paralización de las obras. Han hecho caso omiso. Al principio solamente estaban rajaduras. Ahora, miren, existen ya conforme el muestrario fotográfico, ¿no?, de esas rajaduras, ahora ya prácticamente ha colapsado un muro y se tiene el temor de que también exista el colapso de otro. A merced de entonces a todos los elementos, bueno, pues disponer la paralización de las obras. Entonces va a depender mucho de la solicitud y también de la prueba que se vaya a ofrecer. No vamos a resolver el fondo de la controversia, por supuesto que no, sino la necesidad de aplicar una medida precautoria. Y si esa medida precautoria que se está solicitando realmente no va a causar perjuicios innecesarios. Eso es lo que va a valorar la autoridad judicial. No va a valorar, si es su responsabilidad o estos deterioros, estas rajaduras o este colapso es producto de la construcción. No, eso lo resolverá en sentencia después de los informes periciales. Pero fundamentalmente va a ser
dar lugar o no a la medida precautoria o disponer otra diferente, y todo va a pasarse conforme la prueba que también acompaña la parte solicitante. Algo importante e innovador que también trae el Código Procesal Civil es que justamente no solamente se pueden realizar estas medidas precautorias, ¿no?, antes del proceso, sino también medidas provisionales o medidas anticipadas. El 316 señala, ¿no? Se podrá disponer las medidas provisionales como anticipar la realización de determinadas diligencias, ¿no? También está en el procedimiento o en la diligencia preparatoria, está también justamente la declaración anticipada de testigos, inspección judicial, ¿no? Pero en este caso puede ser, mm, llegar a efectuarse informe pericial, todo antes de la sentencia, para evitar que justamente antes de la sentencia un perjuicio grave o de difícil reparación, o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo. Inclusive, también se puede disponer medidas provisionales anticipadas, como el remate de los bienes. Y uno puede decir, pero ¿cómo el remate si ni siquiera estamos teniendo una sentencia? Pero nos da la posibilidad, siempre que se trate de bienes embargados que se encontraran sometidos a medidas cautelares y que corran el riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse, desvalorarse. Por supuesto, si van a estar mucho tiempo, pueden caducar la fecha de vencimiento si se tratan de comestibles, ¿no? Entonces, disponer el remate, una provisional anticipada, y ahí sí, pues por lo menos va a pesar mucho el, también esos caracteres de verosimilitud, de esa probabilidad del derecho, pero si hay un contrato de cumplimiento de obligación, entonces procederá el remate, ¿no? Pero esto tendrá que ser analizado, en primer lugar, solicitado de manera fundamentada, ¿no?, acreditada la misma y dispuesta por la autoridad judicial. El producto, bueno, estará en depósito, no es que se va a cancelar, ¿no?, sino directamente va a estar en, es, a través del depósito judicial en arcas de órgano judicial, y en su caso, si se llega a la sentencia ejecutoria de la misma, se va a disponer el pago. Pero si no se cancela, si no se llega justamente a demostrar, o el demandado demuestra que sí ha cancelado su obligación y ya se ha llegado al remate, el producto de ese remate se tendrá que devolver justamente que era propietario, y en este caso el deudor, y bueno, también con los daños y perjuicios. Generalmente, en la mayoría de los procesos, cuando el deudor o el futuro demandado se enteran y bueno, quieren rasgarse las vestiduras, he ido a retirar fondos, y me encontré con la amarga sorpresa de que está retenido en mis cuentas y no puede ser posible. Si bien yo le debía 10,000, $50,000, pero yo ya le he cancelado, ¿no? Entonces, bueno, para eso tendrá que en la demanda principal formular la excepción, pero tiene también a su alcance la posibilidad de pedir el cambio de esa medida cautelar. El, la normativa procesal civil, el 321, le otorga al acreedor la posibilidad de ampliación, mejora o sustitución. Se ha embargado un vehículo, ¿no? Pero la obligación para el capital de intereses es mayor. Entonces puede pedir la ampliación justamente de ese embargo. O si en su caso sí, lo primero que teníamos a mano era el conocimiento de un vehículo, pero el vehículo cuesta $10,000 y nos debe más de $100,000. Y tenemos conocimiento que se siente el que el futuro demandado deudor tiene un inmueble, entonces podemos pedir la mejora o la sustitución. En vez del vehículo, preferimos el embargo del inmueble, ¿no?, para garantizar justamente el cumplimiento de la obligación, porque el vehículo no va a poder garantizar el cumplimiento de los $100,000. Y teniendo un inmueble, entonces está justificando esa ampliación, mejora o sustitución.
y merced a la igualdad de oportunidades, también se le da esa posibilidad al deudor para solicitar el cambio por otra que le resulte menos perjudicial, pero siempre y cuando garantice suficientemente. Al contrario, en su delantero ejemplo, debe $5,000, pero ha embargado su inmueble a través del registro, ¿no? Y él más bien ofrece a cambio un vehículo que cuesta $12,000 y estaría garantizando suficientemente los $5,000, ¿no? Y pediría el cambio o la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida cautelar hubiera sido dispuesta, siempre que corresponda. Entonces, miren, se dan cuenta, incluso todo esto se puede tramitar ya como diligencia preparatoria o antes de la demanda principal. Surgen eh, estos incidentes o las solicitudes de ampliación, mejora y les da la posibilidad. Pero es necesario, merced a la práctica, que una vez que se obtenga la medida precautoria, iniciar la demanda principal. Iniciar justamente la demanda principal a fin de que se tenga mayor efectividad y se cuente con una resolución, en este caso, una sentencia. En los procesos monitores ejecutivos, muchos siguen acostumbrados al anterior procedimiento, en el sentido de que inician la demanda y luego se centran en poder realizar una medida precautoria, ¿no? El registro, el embargo, o inclusive piden las certificaciones para derechos reales, eh, también el municipio, tránsito, para ver si tiene bienes muebles o sujetos a registro inmuebles, y en ese interín pasa bastante tiempo, ¿no? Y luego se descuida inclusive de la citación. Entonces, a veces es aconsejable en esos casos sí acudir a la medida precautoria, pero siempre teniendo conciencia de que una vez que se ha ejecutado, tienen 30 días para formalizar la demanda. Eso para que no estén, si es una demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, ¿no? Con mayor razón. Entonces, que mejor una medida precautoria y luego iniciar la demanda y ya solamente concentrarse en la citación al demandado, porque ya van a estar con la medida precautoria ejecutada como diligencia preparatoria. Y el 322, lo que les decía, ¿no? Cuando se dispusiere que una medida cautelar se levante por haberse demostrado que el solicitante abusó, se excedió en su derecho para obtenerla, la resolución lo condenará al resarcimiento de daños y perjuicios si la otra parte lo solicitare. Dice el viejo aforismo, ¿no? Inclusive la misma Biblia, retened lo bueno, desechar lo malo. Retengamos las buenas y antiguas prácticas, desechemos las malas y antiguas prácticas. La ejecución de muchas medidas precautorias ha hecho posible de que exista más responsabilidades que inclusive beneficios. Anticipo un poco a la ejecución del mandamiento de embargo que ahora, bueno, de inmuebles es a través de su registro y claro, de muebles dice a través de su aprehensión, que quiere decir que tiene de muebles es mediante justamente la ejecución de manera directa, o presencial, física, ¿no? Ejecutando el mandamiento a través del oficial de agencia. Se ha dado dos casos en los cuales se ha dispuesto la facultad de allanamiento, un embargo con facultad de allanamiento, y justamente al momento de solicitar, la propia parte ejecutante acreedora indica que el inmueble o no tenía registrado bienes inmuebles, pero que solicitan para el embargo de sus bienes muebles que estaban dentro de su departamento, ¿no? Dentro de un departamento en el cual estaban también en anticrético, y hoy solicitaban el embargo de los bienes muebles donde vivía el deudor. Y al momento de ir a ejecutar, pues también por comisión, ven en la puerta de ese condominio el vehículo que también el acreedor le veía manejar al deudor, pero claro, no tenían registro
que ese vehículo le pertenecía, pero como tenían un mandamiento de embargo con facultad de allanamiento, ¿qué hace el abogado apoderado? Entonces, contrata un cerrajero, deschapan el vehículo, el oficial que dice que estaba actuando en comisión, le otorga, porque había facultad de allanamiento, ¿no? Embargo con facultad de allanamiento, entonces, o sea, por esa facultad podían ingresar a la fuerza, bueno, y le entrega el vehículo. Pasa el tiempo y justamente el vehículo estaba a nombre de la esposa, y es otro tema también que vamos a analizar con relación a los bienes gananciales, pero bueno, a nombre de la esposa, pero más allá de ello, se, lo primero que fueron es denunciar a, a la policía, ¿no? Justamente robo. Y luego se apersonaron al juzgado para poder revisar los antecedentes y lo primero que constataron que no había secuestro. Se había dispuesto embargo sobre los bienes, al margen de que no estaba registrado su nombre y no se había llevado secuestro. O sea, tal vez se podía inferir si era bien ganancial o bueno, el porcentaje, pero no había secuestro. Y parece, entonces ya el proceso penal estaba también siguiendo su curso. Informes también incluso nos han pedido, transparencia y todo aquello. Entonces, readecuando, reencauzando el proceso conforme al principio de dirección, se combinó al ejecutante de que pueda llegar a restituir el inmueble, porque en ningún momento se dispuso, en ningún momento se dispuso que pueda devolver o que se disponga el secuestro, ¿no? Entonces, pero la otra parte se negaba a poder cumplir justamente con esa devolución y lamentablemente siguió con los inconvenientes en el proceso penal hasta que al final presentó después de unas semanas un memorial de desistimiento. Y de ahí, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Bueno, llegaron a un acuerdo, pero el ejecutante que tenía a su alcance la posibilidad de recuperar todo el monto económico y demás, tuvo que llegar, ¿no?, a transar para que me anoten el proceso penal. Es más, la responsabilidad. Y muchísimas gracias también al colega que hizo referencia. Sí, por favor, el artículo 323 es la responsabilidad, 322 recursos, ¿no? Entonces, es más, inclusive ya había una solicitud, ¿no?, de resarcimiento de daños y perjuicios. Y se estaba tramitando ello y ahí no hacía, llegaron a transar. Todo por solo hecho de poder ejecutar, ¿no?, de manera arbitraria. En otro caso también se llega a embargar los bienes de un restaurante y bueno, vamos a también analizar los bienes inembargables, pagables, pero también no había secuestro. Entonces, eh, la abogada que era parte de los acreedores exigió al oficial de agencias que, porque ya llevó camión y todo, que pueda retirar todos los bienes. Y claro, en primer lugar, se solicitó que el deudor pueda ser el depositario para que siga utilizando los mismos y pueda presentar también los bienes cuando así lo requiera la autoridad judicial. Pero, y se empeñó la abogada que se tiene que llegar a retirar los bienes. Pero el embargo por sí solo podrá disponer dicho extremo o se requiere el secuestro, ¿no? Evitemos esta responsabilidad. Vamos a seguir analizando con relación justamente a ese extremo cuando ingresemos al embargo, pero un poquito ya me he anticipado, vean, pero justamente pues evitar esta responsabilidad, el 323 del Código Procesal Civil. Sobre ese panorama general del proceso cautelar, ingresemos a las medidas precautorias específicas. Quiero con ustedes analizar las primeras, las principales de esta noche, que son la anotación preventiva y el embargo preventivo. Mañana eh, las siguientes y también las medidas precautorias que establece el Código Civil. La anotación preventiva,
Creo que la medida precautoria que se aplica en su generalidad. Se quiere asegurar el cumplimiento de una obligación económica, anotación preventiva. Se quiere evitar que se llegue a transferir un inmueble, anotación preventiva. Es más, teniendo conocimiento que nuestro deudor tiene otras acreencias, igual la anotación preventiva, confiados en que nuestra anotación preventiva está registrada inclusive antes de una hipoteca de una entidad bancaria, todos estamos confiados de que en caso de que llegue a un concurso o una tercería, si estamos dentro de un proceso, entonces nosotros contamos con la preferencia. Pero será así. Mire, el objeto justamente es dar la publicidad del litigio. O sea, si se está dentro de un proceso, entonces sí es correspondiente la anotación preventiva para hacer conocer a quienes puedan adquirir el inmueble o inclusive también pueden estar interesados en el mismo, que sepan que está tramitándose o es objeto de un litigio. Cosa que el tercer adquiriente después no pueda decir, no, yo he adquirido de buena fe. No se olviden que el adquirir de buena fe también eh, conlleva, ¿no?, sus efectos. Entonces, ¿cómo puedo alegar de que he adquirido buena fe si está y también la anotación preventiva? Principalmente, ¿no?, para que no se pueda alegar ese desconocimiento, ¿no?, y en su caso tenga que soportar los efectos de la sentencia. No se olviden, miren, la buena fe cuando se trata de acciones de anulabilidad, inclusive anulabilidad por cualquiera de las causales de los 554, falta de consentimiento, y de igual manera, desorden, violencia, dolo, pero la resolución no afecta a los adquirientes de buena fe, así también establece el procesal civil, pero si bien la buena fe se presume y la mala fe hay que demostrarla, de todas maneras, un mecanismo justamente es que, ¿cómo puede alegar, ¿no?, que desconocía que este inmueble estaba en litigio? Entonces, más allá de la buena fe, pero ya conocía que estaba justamente de por medio un proceso judicial, el inmueble que ha adquirido. Entonces, ese es el principal objetivo, para poner en conocimiento, ¿no?, y pueda soportar los efectos de la sentencia. Ya no se puede escudar en el hecho de que yo desconocía o yo adquirido de buena fe, ¿no?, y no pensé que era de otro dueño. Por ejemplo, la usucapión extraordinaria nos da la posibilidad de adquirir el derecho de propiedad de la persona que ha adquirido de buena fe, pensando que estaba adquiriendo del verdadero propietario, cuando el verdadero propietario había falsificado la documentación. Y cuando llega el nuevo propietario o el verdadero propietario, inicia la acción de nulidad, inclusive el proceso penal. Pero si ha transcurrido más de 5 años desde que ese adquiriente que desconocía y no, ni siquiera había anotación preventiva, entonces sí era de buena fe y pasan los 5 años desde su registro, por mucho que aparezca el verdadero propietario, ya no va a poder recuperarlo. El adquiriente de buena fe va a adquirir, pero no haciendo prevalecer ese documento que tiene una esencia justamente en algo ilícito que es la nulidad, sino su posesión que ha estado por más de 5 años desde el registro. Pero si es inmueble, en el mismo caso, tendría una anotación preventiva, ya no podría alegar esa ignorancia y los efectos de la sentencia también implicarían a entre otras comillas, adquiriente de buena fe. De ahí que el 325 establece que esta anotación preventiva en la demanda contenciosa, ¿no?, procesos de conocimiento, va a proceder sobre derechos de propiedad de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro. Cuando la pretensión, o sea, si nosotros vamos a iniciar una demanda para la constitución, modificación o extinción de un derecho real, para el compromiso de venta, lo que les decía, ¿no? Inclusive también, en este caso, la extinción de un derecho real, nulidad, anulabilidad,
rescisión o resolución también, entonces sí es procedente la anotación preventiva o cualquier forma de desmembración del derecho mediante sentencia, división y partición. Entonces ya nos está guiando para que pueda servir a esta medida precautoria y dar esa publicidad, ¿no? Y hacer un registro público constituye un acto de publicidad, ¿no? Para que tengan conocimiento de la existencia del proceso o litigio. Sin embargo, no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho ni otorga al que obtuvo la preferencia. Qué importante tomar en cuenta, no se confíen, estimados colegas, que teniendo una anotación preventiva registrada tal vez con anterioridad a un contrato anticrético, a una hipoteca voluntaria, inclusive judicial, va a primar su anotación preventiva, que no tiene esa finalidad, ¿no? Solamente es para la construcción, modificación, extinción de los derechos reales. Venta, nulidades, anulabilidades de contratos de transferencia, división y partición. A esto se suma de manera excepcional también la anotación preventiva cuando no se puede registrar justamente el derecho, nuestro derecho propietario por alguna observación técnica, pero mientras podamos subsanar esa observación técnica, ¿no? También podemos solicitar la anotación preventiva, ¿no? Tal como dispone también la normativa civil. Pero en ningún momento esa anotación preventiva que sí está poniendo en conocimiento de la existencia de ese gravamen va a evitar que se llegue a la transferencia de los o del bien que está con la anotación preventiva. Por ello, qué importante que a momento justamente de solicitar una medida precautoria se pueda analizar la finalidad y lo que se pretende asegurar. Si nosotros queremos asegurar que no se pueda vender el inmueble, se ha dado un caso en el cual se ha realizado una acción pauliana, ¿no? Pero cuando se tuvo la sentencia, el acreedor a su favor se estaba restituyendo al patrimonio del deudor, que se acreditó justamente todos los presupuestos de la acción pauliana, ¿no? El tercer adquiriente sabía del perjuicio, es más, tenía una relación familiar, se llega a tener la sentencia favorable, pero ya fue transferido también a nombre de otra persona. Y este demandante confiado en su anotación preventiva, pero la anotación preventiva, como pueden también apreciar, no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho. ¿Quién es el titular? El que está figurando como propietario. Y como propietario puede justamente, ¿no?, usar, gozar y disponer del inmueble, ¿no?, conforme los parámetros del artículo 105 del Código Civil. Entonces, no se confíen que con una anotación preventiva van a evitar las transferencias o inclusive también que pueda disponer, ya sea otorgando en anticrético, en alquiler, el inmueble. Tendrán que ver y analizar otra medida precautoria, ¿no?, de las que posteriormente vamos a analizar por ver su finalidad. Y también vuelvo a poner de relieve que justamente no va a poder llegar a dar la preferencia cuando se trate de varios acreedores y un solo deudor y se tenga que eh, llegar inclusive a una ejecución forzosa de los bienes del deudor, se llegue al remate y justamente su producto tendrá que disponerse previamente entre los que tengan alguna preferencia. Dentro de la preferencia, si hay una hipoteca, un anticrético, pero de acuerdo al registro, ¿no? O si tiene algún privilegio, ¿eh? Pero la anotación preventiva no les da esa preferencia. Y de igual manera, está sujeto a caducidad. Si bien todas las medidas precautorias, si no son, no se formaliza la demanda en los 30 días, también caducan, pero de forma específica, esta anotación preventiva, de acuerdo al artículo 1553
del Código Civil, ¿no? Caduca si a los 2 años de su fecha no es convertida en inscripción. Ahora, si tenemos una anotación preventiva, queremos justamente una división y partición de bien, y para ello estamos, se ha dispuesto, se ha solicitado esta anotación preventiva para dar la publicidad correspondiente, pero no se admite la demanda, se rechaza la misma, entonces también lo accesorio sigue la suerte del principal, y eso también se va a disponer que se cancele esa anotación preventiva. De igual manera, cuando han cesado las circunstancias de hecho y de derecho determinadas por su traba, se ha pedido la anotación preventiva porque justamente había un impedimento para poder obtener el registro de nuestro derecho propietario. ¿No? Y una vez que cese ese impedimento, porque es una anotación sobre nuestro propio bien, para fin de que pueda evitarse también que votar esa publicidad correspondiente, el gravamen en derechos reales, pero si ya se ha llegado a subsanar, entonces ya no hay la necesidad y por ende pedimos la cancelación de esa anotación preventiva. Y el caso principal, el artículo 1553 del Código Civil, no sin antes tomar en cuenta el 1552 también nos da otros parámetros de la anotación preventiva en el registro. Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público quien demanda en un juicio la propiedad de bienes inmuebles o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. Eso justamente va o guarda relación con el 325, parágrafo primero. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor. Bueno, está en el Código Civil, pero veremos hasta qué punto puede favorecernos. Si ya tenemos nosotros un mandamiento de embargo, ¿cuál va a ser la necesidad de la anotación preventiva? Nos da la posibilidad de 1552, pero como han podido ver, ni siquiera nos va a dar preferencia y solamente es un acto de publicidad. Y como eh, también realizando el embargo registrado tiene un efecto como la hipoteca. Es más, en algunos casos, más que la hipoteca para asegurar el cumplimiento de una obligación. Entonces, particularmente considero que no sería necesario si hay un embargo registrado, ojo, registrado, para que luego se pueda realizar una anotación preventiva. Merced justamente a estas normas, merced a la práctica, eh, en la mayoría de los casos, fíjense, por ejemplo, un proceso coactivo que uno de los requisitos de procedencia es de que exista una garantía prendaria o hipotecaria registrada. Bueno, presentan la garantía, o por lo menos el proceso de título coactivo, se dicta la sentencia, y claro, la sentencia también dispone el embargo. Es otro de los aspectos que vamos a analizar, eso ya en la fase de ejecución. Se realiza el embargo, tenemos una hipoteca voluntaria, ejecutamos el mandamiento de embargo. Y merced justamente a, permítame la batería, un segundito, perdón. Ahora sí, ya tenemos hipoteca, proceso coactivo. La sentencia también dispone el embargo de los bienes. Se dispone el embargo. Como ya tenemos embargo, pedimos anotación preventiva conforme al 1552. Se dispone la anotación preventiva. Luego, esa sentencia cobra la calidad de cosa juzgada. Solicitamos el registro de esa anotación preventiva, ¿no? Y que para que ya no sea justamente anotación preventiva, ¿no? Sino que se convierta en registro. Y de igual manera solicitamos, como ya tenemos una sentencia ejecutoriada favorable, el registro de la sentencia. Es decir,
la hipoteca judicial. Ese proceso, a ver, imagínense, tiene hipoteca voluntaria, tiene embargo, tiene anotación preventiva, tiene registro de la anotación preventiva y tiene una hipoteca judicial. Hemos prácticamente asegurado de forma precisa el cumplimiento de la obligación o estamos generando de manera innecesaria perjuicios hasta económicos a nuestro propio cliente. Vean, y en este caso, si ya contamos con el embargo y como veremos, considero particularmente que ya no es necesario la anotación preventiva, más son por su finalidad. Pero está en 552, pero no se preocupen, usted ya tiene asegurado la obligación, si ya tiene hipoteca, con mayor razón, pero si ya tiene embargo y registrado, ya está asegurado y un paso para la ejecución de la sentencia. También el numeral 3, quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasa en autoridad cosa juzgada por la que se condene al demandado a que cumpla una obligación. A ver, no solamente es una obligación económica, pues una obligación de hacer, también nos da la posibilidad de la anotación preventiva. Y no se olviden que la hipoteca judicial justamente se da cuando exista una sentencia, pero de forma precisa establece que es sobre justamente cuando existe una sentencia que condenan a pagar una suma de dinero o los daños y perjuicios. Hay una sentencia ejecutoriada que condena a pagar sumas de dinero, entonces se procede a la hipoteca judicial. Pero si hay otra sentencia que disponga el cumplimiento de una obligación, en este caso no siempre dineraria, también nos da la posibilidad de anotación preventiva. Luego, quien deduce demanda por obtener sentencias sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el artículo 1540, inciso 14, las sentencias, los impedimentos y prohibiciones que restringen el derecho de propiedad, también anotación preventiva. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. Esa es la excepción a la regla que les decía con relación justamente a esos requisitos que solamente sean para constitución, modificación o extensión de un derecho real. No puedo registrar por alguna observación, anoto el propio inmueble que he adquirido o estoy a punto de adquirir, pero hasta que se pueda justamente consolidar esa inscripción definitiva. Vean, en todos estos casos de las 552, que en algunos sí son importantes o pertinentes, como el hecho de pedir la anotación preventiva cuando el título que queremos registrar no se hace por alguna observación o falta de un requisito subsanable, entonces sí estamos también asegurando para dar esa publicidad mientras continúe el trámite correspondiente. Pero en otros casos no, más aún cuando ya tenemos lo que les decía, el embargo correspondiente. Y de ahí vamos a una de las medidas precautorias que asegura por excelencia, si es que no tenemos una hipoteca, el cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar el cumplimiento de la obligación. Esa es la primera finalidad, porque después también dentro de otras actuaciones u otras demandas de forma precisa, también es importante solicitar el embargo. A través del embargo se va a inmovilizar el bien para que el deudor pueda hacer efectivo su crédito una vez que le sea reconocida por sentencia. Y aunque estés, y si estás registrado, veremos que también, aunque se transfiera, esa transferencia no va a poder afectar al acreedor embargante. Por supuesto, la verosimilitud, la mora, ¿no? Y que justamente si es un embargo preventivo, estamos frente a un proceso que aún no se ha dictado sentencia, ¿no? Por ello, se dispone antes o durante la instancia. Es instrumental porque posibilita la eficacia del proceso principal, impidiendo que el deudor provoque su insolvencia, porque justamente para que
pueda inclusive desligarse de esos bienes. No es preciso demostrar liquidez y exigibilidad en la obligación. Esta última puede estar sujeta a condición o pendiente de plazo. Esto con relación al embargo preventivo. Aún el plazo no se ha cumplido, ¿no? Hasta diciembre nos tienen que cancelar, pero ya hay varios procesos, es más, inclusive también hasta por estafa está entrando esta persona o esta institución, entonces, para poder asegurar, podemos solicitar también nuestro embargo. Aún no existe esa liquidez, ¿no? Pero ya hay una mm, en presunción o la apariencia de buen derecho. Eso con relación al embargo preventivo. El embargo ejecutivo que muchos autores denominan, justamente, ni siquiera es necesario demostrar la verosimilitud sobre el derecho, porque hay sentencia. Si hay sentencia, entonces ya no estamos frente a un embargo preventivo, sino un embargo ejecutivo o embargo como tal. Aunque no crean, estos términos también han dado lugar a una serie de irregularidades a momento de registrar en derechos reales, porque registraban el embargo preventivo como la anotación preventiva. E inmediatamente entonces que se configuraba que igual también que como la anotación preventiva, si a los 2 años no se registraba, entonces caducaba el embargo. ¿Es correcto? No, solamente es para la caducidad. Si ya existe sentencia, entonces estamos frente a un embargo ejecutivo que constituye el primer paso para la ejecución forzosa. Porque ¿qué se busca con el inicio de una demanda? El cumplimiento de una obligación. Puede ser económica, puede ser de dar, hacer, no hacer, ¿no? Entonces, justamente para ello estamos queriendo garantizar ese cumplimiento de la obligación. Y a diferencia de la anotación que caduca a los 2 años, o en su caso se convierte de anotación preventiva en registro de, por la existencia de una sentencia dictoriada, en nuestro caso se convierte de anotación preventiva a ejecutiva, merced a una sentencia. Por ello, el embargo preventivo tiene la actitud de convertirse en ejecutivo cuando la sentencia alcanzó la calidad de cosa juzgada e ingresa a la fase de ejecución. Tan importante establecer todos esos parámetros porque a partir de ese momento de la sentencia ejecutoriada, el embargo cobra un realce, importancia trascendental, porque es el primer paso que se da para la ejecución forzosa. Y si se trata de la ejecución forzosa de obligaciones económicas, entonces es el primer paso para ingresar al remate. Y de ahí el 326 nos da los parámetros de procedencia del embargo. En primer lugar, ¿no? Cuando existe una obligación de dinero, ¿no? O en especie, hay una obligación, entonces se puede pedir el embargo. Cuando el deudor no tuviera domicilio en el territorio nacional, o cuando el crédito constare en el documento público o privado, que generalmente eso es lo que acompaña, ¿no? O reconocido y no contare con una garantía suficiente. Ahora, pero si hay solamente un documento privado y no está reconocido, pero hay, mm, por lo menos se ha acreditado que este deudor ya se inició muchos procesos en su contra, ¿no? Y se ve que es una persona insolvente, podrá disponerse el embargo, aunque no esté reconocido el documento. A ver, analicen. Por otro lado, no solamente es para la obligación de en dinero o en especie, sino también con referencia al coheredero, el condominio o el socio respecto a los bienes de la herencia, el condominio de las sociedades respectivamente. Pero hay que acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora por la futura eh, división, ¿no? El valor mismo de los bienes se puede pedir también la división. También cuando se va a demandar reivindicación, ¿no? La restitución del inmueble, la división de la herencia, ¿no? La nulidad de testamento o simulación.
u otras acciones reales respecto al del bien demandado mientras dure el juicio. Presentarán prueba documental que haga verosímil su pretensión. El numeral 3 y 4, de ahí surge un poco la confusión con la anotación preventiva, porque la anotación preventiva es la medida precautoria por excelencia para garantizar justamente la modificación, extinción de derechos reales, ¿no? Entonces, pero también está dando la posibilidad al embargo, pero siempre y cuando, ojo, estamos tomando en cuenta si se trata de obligaciones en dinero o en especie, ¿no? También, si hay obligaciones de dinero en especie y se va a demandar el cumplimiento de un contrato compra-venta si el derecho fuere verosímil. Algo importante también, y está dentro de los parámetros justamente del mismo Código Civil, se va a limitar a los bienes necesarios que cubra la obligación por el principio de proporcionalidad, ¿no? Equilibrio entre lo que se pretende asegurar y la obligación existente. La autorización a funcionarios encargados de su ejecución pidiendo disponer la intervención de la fuerza pública conforme la eh, obligatoriedad de la resolución judicial establecidas en el artículo 9 del Código Procesal Civil. Permitir al deudor ser depositario del bien embargado continuando con el uso y goce del bien, pero muchos no quieren, entonces ahí recién se podrá otorgar a otro depositario, pero previo también la existencia de otra medida precautoria que es el secuestro. Advertir al deudor o tercero sobre las responsabilidades del depósito. Su ejecución no debe considerar bienes inembargables. Y es importante recordar, y ahí están los parámetros del 411, cómo se ejecuta el embargo. En primer lugar, por lado del oficial de licencias o cualquier otra autoridad que el efecto se comisione, principalmente si el bien se encuentra en otra jurisdicción. Pero el embargo de inmuebles se hará efectivo por su inscripción en el registro de derechos reales. Ya no es a través de la ejecución del mandamiento de embargo que se solía hacer, ¿no? Se iba al bien inmueble, si era un edificio, el oficial de agencia se iba piso por piso para ejecutar el, el embargo del bien inmueble. Y hasta ahora hay muchos que solicitan, ¿no? Hasta autoridades judiciales disponen, extiéndase embargo, mandamiento de embargo sobre el bien inmueble ubicado en tal lugar. Y se comisiona, se encarga al oficial de agencias, que será ejecutado por el oficial de agencias. No es necesario, ¿no? Al margen, ni siquiera es pertinente porque se pierde el tiempo valioso, ¿no? Porque puede también inclusive ya estar a punto de pasar a otras manos o demás, y hasta poder llegar a coordinar con la o el oficial de diligencias, posteriormente que esperar que él abre el acta, luego recién pedir el registro del acta de embargo, ¿no? Porque recordarán así el procedimiento del 76, ¿no? Mientras que ahora directamente pedir la inscripción, el registro de derechos reales, pero ojo, para ello se tiene que acompañar mm, o acreditar documentalmente que ese inmueble pertenece al o los deudores o alguno de ellos. No porque exista periculum in mora, también no vamos a acreditar ese extremo. Entonces pueden hacerlo a través de una información rápida, que generalmente es lo que presentan, o si se trata de un mismo inmueble que está dando ya en garantía en el documento base de la obligación. Si ya está en el documento, entonces por algo estaba otorgando ese bien. Entonces se dispone el embargo del inmueble a través de su registro. Y de igual manera de los muebles sujetos a registro de vehículos. Y ahora sí están solicitando. ¿No? Pero por lo menos de acuerdo a la práctica, a manera de sugerencia, cuando se trate de vehículos, traten de ejecutar mediante la aprehensión, vale decir, la ejecución del mandamiento, en este caso sí, con el oficial de diligencias. Porque se ha dado muchos casos en los cuales se ha llegado al embargo a través del registro, hay en tránsito, ¿no? Y está el gravamen correspondiente, pero no se podía ubicar el vehículo, ¿no? Y como no estaba de por medio depositario, ¿a quién podíamos exigir? ¿No? Se le combinaba al deudor, ¿no? Que supuestamente había transferido antes y demás circunstancias, o no
llegaba a cumplir. Mientras que en un caso en el cual se ha dispuesto el embargo de un vehículo sujeto a registro y fue el mismo oficial de agencias, tuvo el cuidado de detallar, ¿no? Todos los, todas las características del vehículo y también con los accesorios que contaba. Y cuando se dispuso el avalúo, fue el perito y se encontró con solamente el chasis, estaba totalmente desmantelado. ¿Qué se podía hacer? Bueno, el autor seguramente confiado en que ya no hay mandamiento de apremio, ¿no? Cuando no se presenta el vehículo o el mueble embargado. Entonces, primero se les combinó, no hicieron caso, la parte ejecutante solicitaba remisión ante el Ministerio Público, pero miren que las resoluciones judiciales tienen pues esa obligatoriedad y en ejecución de sentencia nos da la posibilidad también para disponer las medidas necesarias para hacer cumplir las resoluciones, inclusive sanciones pecuniarias para el cumplimiento de las sentencias. Así que incluso hasta de oficio nos dice ya en la ejecución, de oficio dispuse la forma como se llegó a embargar y de acuerdo a los datos y también el detalle del acta de embargo. Pasó una semana de los 500 por día, ya después se convirtió en 1000 por día y claro, tomando en cuenta la cuantía y también las posibilidades económicas y habiendo que se estaba elevando también su sanción económica, a la tercera semana presentaron el vehículo, ¿no? En las mismas condiciones que fue embargado, ¿no? Pero también no se ha permitido ese detalle del acta de embargo del vehículo, bueno, solamente por esa experiencia y no es que no tenga su eficacia el embargo a través del registro de bienes muebles, ¿no? Sí, tiene su eficacia, pero principalmente para esa responsabilidad del depositario, porque en este caso no habrá mandamiento de desapoderamiento, pero sí tiene la obligación de presentar el mueble cuantas veces se quiera a la autoridad judicial. Y por supuesto de los bienes muebles, escritorios, living, mesas y demás, mediante la aprehensión. Si hay necesidad de facultad de allanamiento, claro que sí. Ahora, si bien no establece de forma eh, específica dentro del contenido del embargo la facultad de allanamiento actualmente, pero las resoluciones judiciales tienen un carácter de obligatoriedad, así establece el artículo 9 del procesal civil, por ello inclusive se puede disponer combinatorias, la ayuda a la fuerza pública, sanciones pecuniarias, y con mayor razón si se cuenta con una sentencia ejecutoriada, el 402 nos da la facultad justamente de la autoridad del 399, parágrafo segundo, la autoridad judicial dirigirá el proceso con potestad plena, adoptando todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Y una de las medidas necesarias, por supuesto, que pues el allanamiento, más aún si en la sentencia se dispuso la entrega de un vehículo, ¿no? Y el vehículo está permanentemente en un garaje, entonces, ¿qué tenemos que disponer? El allanamiento y el secuestro mismo del vehículo, ¿no? Entonces, todas las medidas necesarias. Pero sí, como les decía ese ejemplo, ¿no? Que estaban embargando todos los bienes de ese restaurante, las mesas y claro, todos los bienes embargables, pero si no había secuestro, no podían retirar esos bienes, no podían retirar. Para eso es importante que también acompañen la otra medida precautoria. Y desde la fecha del registro del embargo, imagínense, hasta les da la prelación, fija el orden de preferencia de los acreedores para hacer efectivos sus créditos. En algunos casos, si el embargo está registrado con prelación incluso a una hipoteca, tiene prelación el registro del embargo, a diferencia de la anotación preventiva. Eso cuando se trata de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro.
Ahora, cuando se trata de embargos no inscribibles que se efectivizan su aprehensión, como los bienes muebles, o que se hacen efectivo por su notificación, como el caso de créditos, el orden de prelación se determina por la fecha de ejecución cierta del embargo. Ahí va a ser crucial la fecha del acta de embargo. Y justamente algo también trascendental, tomar en cuenta la inembargabilidad de bienes. Eh, Tiene su fundamento en la dignidad humana. No podemos merced justamente a la extensa obligación económica poder llegar a que el deudor prácticamente se quede sin los bienes mínimos que puedan establecer una existencia digna, ¿no? Un minutito, por favor, el docente perdió su conexión. En este momento se conecta, por favor.
Un minutito, por favor, el docente está ingresando. Muchas gracias.
Buenas noches, pregunta al organizador, ¿se continuará o no? Para no esperar en vano, por favor. Le daremos 2 minutitos, por favor, al docente. Está ingresando, tuvo un corte de electricidad en su domicilio por su zona, por eso hemos pedido 2 minutitos. Estamos hablando en este momento por celular. Por favor, muchas gracias. ¿Cómo están los participantes? Estamos conversando en este momento con el docente y bueno, tuvo una baja de energía en su zona, bueno, en su casa, el cual nos solicita por favor continuar con su ponencia el día lunes. Vamos a reponer los minutos perdidos, igual les vamos a dar un poco más de tiempo a las consultas, ¿no? Nuestra segunda sesión es el día lunes. Por favor, vamos a iniciar 8 en punto y vamos a concluir de 10 a 10 y media, por favor. Mil disculpas, les enviamos la grabación el día de mañana por medio del grupo de WhatsApp y que tengan un descanso reparado. Buenas noches. Disculpas, la segunda sesión es el lunes, no mañana. No, el día lunes 6 es la segunda sesión, por favor. Ahí Muchas entonces, gracias. ya, gracias. Perfecto, que se buenas noches, mil disculpas.